Bienvenidos a esta reunión en línea de hoy viernes. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a adorar al Señor por unos momentos, por unos minutos, y vamos a recordar que Él es fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel, Señor Jesús. Conmigo el Señor esto. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Dale gracias a Dios por su fidelidad. Siempre ha sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel.
sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Hermanos, buenas noches. Les saluda Franklin Contreras. Para los que no me han reconocido, porque el look ha cambiado a lo largo de la pandemia. Y vamos a echarle la culpa a la pandemia de este look, el cual no sabemos si va a durar después, pero ahí les va a llegar la hoja de la encuesta a ver qué opinan ustedes. Así es que, hermanos, buenas noches. Qué gusto estar compartiendo con ustedes esta noche. Me han pedido que comparta sobre un tema que a mí me gusta mucho, y tiene que ver con una serie de temas que vamos a estar compartiendo los días viernes. Son 5 valores complementarios para el éxito en la economía del reino. Esto complementa los temas de domingo que se están transmitiendo ya. Y pues todos los viernes yo les invito a que ustedes puedan estar pendientes. Hoy me toca a mí hablarles sobre el valor número 1. Y este valor es la creatividad. Déjenme contarles, antes de meterme en el tema, que tengo un amigo que hace unas piezas de madera muy bonitas, y hoy pues quise ilustrarles un poquito el proceso, y permítanme que les presente a la materia prima. Esto que tengo acá en mis manos es un tronco. Es un pedazo de árbol que pues simplemente fue cortado. Vean ustedes la textura rústica y el material como luce. Podríamos decir que esta es la materia prima que usa el artesano para elaborar su obra. Voy a dejar por un lado esta pieza, permítanme. En el proceso, luego de tener el tronco, pues se va procesando y podemos llegar a tener una pieza mucho más pulida, más detallada, que podría ser esta. Pero mi amigo no produce estas piezas. Esta pieza todavía podría ser parte de su proceso creativo. El resultado final es el que me interesa mostrarles. Esta copita que tengo en mis manos realmente me encanta. No sé si ustedes puedan ver. La madera se llama Conacaste. Y realmente la forma es muy estética. Lo fino de esta copita o de este vasito es lo que más me llama la atención, y lo liviano que es. Casi les podría decir que pesa como una copita de cartón, y es realmente un trabajo excelente.
¿Cómo se le ocurrió a mi amigo llegar desde ese tronco que les mostré, pasando por un proceso de tener tal vez un bloque de madera, a llegar a esto? A eso le podemos llamar el proceso creativo. Hablar de creatividad es realmente hablar del verbo crear. Y dice que el verbo crear viene del origen hebreo bará, que significa idea de principios formativos como quien prepara la madera para un fin. Y precisamente esto es lo que les acabo de hablar, preparar la madera para un fin. Eso es crear. Y este proceso que llevó a tener un resultado final como este, para mí es un proceso creativo. Al hablar de crear y de creatividad, no podemos dejar de mencionar la creación. El creador y el creativo por excelencia, nuestro Dios, cuando tuvo el proyecto, yo le llamo proyecto, pero usted podría llamarle como usted quiera, de hacer esta tierra nuestra y tener todo este entorno que nos rodea, puso realmente de manifiesto todo lo que Él pues, es como creador y como creativo. El proceso de la creación realmente nos habla de eso que es Dios. Es un Dios que tiene una imaginación que supera cualquier cosa que nosotros nos podamos imaginar. Dice la palabra en el Salmo 124, versos 24 y 30, «Cuán innumerables son tus obras, oh Dios, cuando envías tu hálito son creadas». El hálito es el aliento, es el soplo de vida, es la respiración, podríamos decir. Y dice la palabra, «Cuán innumerosas son tus obras, oh Dios, cuando envías tu aliento, tu hálito son creadas». Y es importante notar que cuando Dios hace su creación, realmente va creando todo ese proceso para crear el ambiente, digamos como el telón de fondo, el entorno. Y durante esos días que nosotros podemos leer en el libro de Génesis, Él parte de luz y tinieblas, aguas, cielo, tierra, los mares, las plantas, las estrellas, los seres vivientes en las aguas y en la tierra. Y si solo nos quedáramos ahí, yo les digo, maravillosa creación de Dios. Basta ver algunos documentales de los seres que habitan debajo de las aguas y podríamos pasar horas hablando de la variedad y del cuidado que Dios tuvo para crear tanto ser viviente de diferentes formas, de diferentes tamaños, los colores, los efectos, ¿verdad? Porque hasta efectos especiales le puso Dios a su creación. Hay peces que se inflan como un globo, hay peces que se iluminan para irradiar luz y poder así atraer tal vez a las hembras o en su proceso, ¿verdad? de procreación. ¿Y qué decir de la creación de las plantas? Miren, cuando uno mira las orquídeas o algunas flores, que a mí hasta se me hace imaginándome Dios con aquel pincelito, dándole sus toquecitos a cada pétalo, a cada pistilo, a cada detallito. Tan sensible fue Dios para nosotros, porque la verdad es que el que disfruta de todo eso somos nosotros. Y Dios hizo plantas, Dios hizo animales. ¿Qué decir de las cebras con esas sus líneas blanco y negro? O de las jirafas con su cuello largo. A mí se me hace que Dios se divirtió muchísimo cuando estaba haciendo esta creación. Pero cuando llegó a su obra maestra, al hombre, dice que Él lo creó a su imagen y semejanza. Y si vamos a Génesis 1:26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y semejanza es la cualidad del que es igual. Viene de la palabra similia, semejanza, similia, que significa parecido. Es decir, que si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, Dios puso la semilla de la creatividad también en nosotros. Y eso es lo que yo hoy vengo también a resaltar y a decirle que
Usted no puede en ningún momento decir, eso de la creatividad sí no es conmigo, ¿verdad? Yo de creativo no tengo nada. Cuando Dios dice que Él nos hizo a su imagen y semejanza, podemos estar seguros de que la creatividad está ahí adentro. Es como una semilla que Dios puso porque Él nos hizo a nosotros similares a Él, parecidos a Él. Y en esto yo estoy seguro de que hay una semilla de creatividad ahí dentro de usted. Imagínense si nosotros vamos un poquito más allá, en Génesis 2, versículo 7, dice: entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahí está su materia prima. ¿Y qué fue la materia prima de Dios para crear al hombre? Dice polvo de la tierra. Nada más simple, nada más sencillo que un polvo encontrado en la tierra, barro, llámele usted, y así formar al hombre. Pero miren lo importante, dice, y sopló en su nariz aliento de vida, como el versículo que leíamos al principio, el hálito de Dios. Y ese aliento de vida fue lo que hizo que el hombre fuera un ser viviente. La máxima creación de Dios, porque fue el único de sus proyectos al cual Él le dio su imagen y su semejanza. Y vamos también a leer en Génesis 1:31, cuando Dios hubo terminado su creación, dijo: y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y era aquí que era bueno en gran manera. Qué satisfactorio tuvo que haber sido este proceso para Dios, que Él haya dicho que era bueno en gran manera. Se regocijaba Dios de su creación. Y yo le digo, así como ese Dios creativo, pues tuvo realmente ese tiempo que le dedicó para hacer cada una de todas esas etapas que tuvo la creación hasta llegar a crearnos a nosotros. Dios realmente a nosotros hoy nos está hablando y nos dice: tú tienes también de eso dentro de ti, ese espíritu creador, ese espíritu creativo. Miren, muchas veces no nos damos cuenta y a veces tenemos como dormido ese espíritu de creación y ese espíritu de Dios creativo que hay en nosotros, pero yo le vengo hoy a dar 4 puntos que quisiera que tomara en cuenta para que usted pueda realmente, en esta época en donde necesitamos ser creativos, porque estamos viviendo un tiempo en donde necesitamos reinventarnos, necesitamos ser capaces de ir más allá de lo que tal vez vivimos en acomodamiento, en estar simplemente conformados o conformes, más bien dicho, a la vida que tenemos. Y hoy, pues yo quiero retarle un poco a que usted empiece a pensar en esa creatividad que usted tiene adentro. El punto número 1 que podríamos hoy tomar para nosotros es: solicitemos a Dios que active nuestra creatividad. Y hay un maestro que yo tenía en la secundaria, don Lorenzo Chan, y él nos decía que nosotros a veces somos como esas jarras que estamos con el asiento, o sea, que tienen el concentrado asentado en la parte de abajo, como la horchata. Y cuando él miraba que a alguien no le salía algo, decía: tienes que mover la horchata, niño. Y entonces verdaderamente hace falta que a veces removamos esa horchata para que dé vuelta y empiece a darle sabor a toda esa agua que la rodea, porque es la única manera en que va a saborizar el agua. Entonces nuestra creatividad muchas veces es así, está asentada en el fondo del contenedor, pero no le hemos dado vuelta. Hoy, ojalá pudiéramos dar vuelta a ese espíritu creativo y removerlo y empezar a generar en nosotros algo que pueda realmente darnos un emprendimiento, algo que realmente pueda bendecir la vida nuestra y la vida de nuestra familia. Solicita a Dios que active tu creatividad. Y Dios nos habla en su palabra y dice: porque Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad.
Esto lo podemos leer en Filipenses 2:13. Miren, aquí este versículo dice, Él pone o produce en nosotros el querer como el hacer. No el tener, porque el tener ya está ahí. Nosotros ya tenemos ese espíritu creativo, pero el querer y el hacer, Dios puede activarlo. Y a veces nosotros pues somos holgazanes, haraganes y como que no queremos o no sabemos cómo empezar, no sabemos por dónde iniciar. Pero la palabra dice que Él puede producir en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Entonces, pidámosle a Dios que active en nosotros el espíritu creativo y que Él ponga en nosotros esos dos elementos, querer y hacer. Porque el tener, no habla aquí ese versículo, el tener ya está ahí, usted ya lo tiene. Segundo, haz un inventario de lo que tienes a primera vista. Y es que muchas veces nosotros creemos que no tenemos nada, nada que pueda convertirse en algo de donde se pueda crear algo. Y para ejemplificar esto, yo quisiera que fuéramos en la palabra a 2 de Reyes 4:2. Y es la historia en donde Eliseo llega con una viuda. Y esta viuda está en muy mala situación. Están a punto de embargarle todo, incluso es posible que sus hijos se vayan como esclavos por el pago de una deuda a la cual ella no pudo enfrentar. Pero Eliseo la visita. Y parte de la conversación que tiene con él la podemos leer en este versículo que es 2 de Reyes 4:2. Y dice, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de vino. Imagínense cómo es la actitud, ¿verdad? Cuando estamos en esa situación tan desesperada. No tiene ninguna cosa, dijo como primera respuesta. Tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Ah, pero se acordó, solamente una vasija de vino. Ella no sabía que esa vasija de vino era únicamente lo que ella iba a necesitar para salir de esa situación que ella tenía. Pero trasladándolo a lo que nos estamos platicando acerca de la creatividad. Muchas veces nosotros pensamos que no tenemos nada, pero el consejo aquí es, haz un inventario de lo que tienes a primera vista y no menosprecies nada. Miren, un tronquito como el que les enseñé al principio puede convertirse en algo especial y en algo bonito. Claro que hay que tener los talentos y hay que tener la capacidad y hay que tener la instrucción como para poderle dar forma al tronco y llegar a este resultado final. Pero yo le digo una cosa, Dios le ha dado talentos y Dios también le ha dado habilidades. Entonces usted lo que necesita hacer es simplemente voltear y decir, bueno, yo tengo esto. O sea, miren, les voy a poner un ejemplo. Mi abuelita tenía, cuando mi mamá crecía y sus hermanos, ella tenía una refrigeradora en casa. Y era una de las pocas refrigeradoras que habían en Chiquimula en aquel entonces. Ella creció, mi mamá. Pero mi abuelita, emprendedora, dijo, bueno, como respondiendo a la pregunta de Eliseo, ¿y qué tengo en la casa? Tengo una refrigeradora. Bueno, pues voy a hacer heladitos. Y en Chiquimula, que es tan caliente el clima, pues se puso a hacer heladitos y les cuento que mi mamá y mi tía salían a vender los heladitos a la escuela y hacían entregas en otros lados. Y así mi abuelita podía sostener a la familia, bueno, no solo vendiendo helados, pero era parte de sus ingresos, era vender los heladitos. Y si ella se hubiera puesto desesperada a decir, nada, ninguna cosa tengo en mi casa, no hubiera podido ver que realmente tenía algo y tenía habilidad porque podía hacer heladitos ricos de sabores, de frutas, y podía agenciarse ahí unos centavos extras. Entonces, yo le diría, nadie puede decir no tengo nada, algo tenemos. Y yo le digo una cosa, si usted no encontrara nada, yo creo que esa es una situación imposible, pero si usted no encontrara nada, tiene sus manos. Sus manos pueden ser realmente los elementos y los instrumentos que Dios puede usar para que usted pueda ser una persona creativa. Tenemos tierra. Muchas veces decimos, no tengo nada, pero tengo un pedacito de terreno.
Mire, cultívelo, haga algo, vea algo que pueda meterle ahí semillitas y sacar algo que pueda producir. Eso es ser creativo. Entonces no podemos decir que no tenemos nada. Punto número 3. Mira lo que Dios te da. Y para hablar de eso, vamos a remontarnos a la historia de Moisés y ir a la palabra en Éxodo 4:2. Dice ese versículo, y Jehová dijo, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y él le respondió, una vara. Mira lo que Dios te da. A Moisés esta vara era tal vez su posesión que le recordaba su trabajo de pastor. Y era un pastor asalariado porque el que era el dueño del rebaño era su suegro. Y pues él ya no estaba con el suegro, había regresado a Egipto. Pero Jehová le pregunta, dice, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y él le respondió, una vara. Pues esa vara Dios la convirtió en el elemento para hacer prodigios que iban a ayudarle en la misión que Dios le había dado a Moisés. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos y que Dios puede usar para convertirlo en algo creativamente eficaz. Y Dios puede darnos de cosas que nosotros a veces hemos acumulado a lo largo de la vida, la posibilidad de que sobrenaturalmente esto se convierta en algo que pueda realmente hacer prodigios en nuestra vida y sacarnos de situaciones difíciles que podemos estar viviendo. Entonces, seguramente Moisés tenía mucha habilidad para reconocer en el desierto los lugares donde apacentar las ovejas. Con esta vara probablemente había defendido su rebaño de las bestias y de los animales que podían estar amenazándoles. Podía haber corregido a su rebaño porque también era parte del propósito de la vara. Pero ahorita Dios le está diciendo, yo voy a usar esa vara para hacer prodigios y para darte las salidas y que puedas hacer esta misión que yo te estoy encomendando. Dios es un Dios creativo y quiere que nosotros seamos creativos a través de lo que Él nos quiere dar. Y esas cosas pueden ser sobrenaturales también. Punto número 4. Confía a Dios tu creatividad. Esto es tan importante. El ponerle a Dios en sus manos nuestra creatividad y decirle, Señor, bendice esto que voy a hacer. Dame la sabiduría, dame el entendimiento para que esto que yo estoy proponiendo, esto que yo estoy haciendo, esto que yo estoy diseñando, esto que yo estoy creando, realmente tenga de tu aliento. Como mirábamos en los versículos del principio, sopla de tu aliento en esto que estoy haciendo, Señor, porque de esa manera esto que yo voy a hacer va a tener de ese espíritu tuyo y va a tener gracia delante de las personas. Yo le digo una cosa, mi trabajo tiene mucho que ver con esto. Nosotros trabajamos en diseño, trabajamos en crear cosas y realmente es un proceso tan bonito ver que tal vez es de una servilleta, si usted quiere, que uno pudo haber tomado en un restaurante y empieza a dibujar, hacer unas líneas y uno decir, esto se puede hacer así, así. Y si alguna vez guardé una servilleta donde estaba una idea y después Dios me dio la oportunidad de convertirlo en un proyecto y en convertirlo en una construcción y después verlo ya hecho, yo podría hablar de un proceso que se siguió. Pero algo que está siempre en mi corazón es orar y decirle, Señor, dame gracia con esto que estoy haciendo. Y hoy aprendí que puedo pedirle, Señor, pon de tu aliento, pon de tu hálito en esto que estoy haciendo, porque yo sé que de esa manera esto va a ir salpicado con tu gracia, salpicado con tu favor, inundado, tal vez no hablemos de salpicado porque suena muy escaso, pero inundado de tu gracia, inundado de tu favor. Y yo sé que cuando nosotros confiamos a Dios nuestra creatividad, Él va a hacer grandes cosas. Vamos a usar un versículo que dice, encomienda a Dios tu camino y confía en Él y Él hará. Esto está en el Salmo 37:5. Entonces hoy hemos visto que tenemos un Dios. Y usted mire, mañana salga y vea a su alrededor. Y como estos días han estado lindos en las mañanas, vea esos volcanes preciosos, ese cielo
es azul lindo, las montañas, y pues luego acérquese y pueda ver las flores en su jardín o las flores en el parque y vea esa creación, inspírese, porque ese Dios que hizo eso, le puso a usted ese germen, esa semilla de la creatividad para que usted también sea una persona creativa. Y como les decía, hoy, viviendo bajo estas circunstancias en las que estamos, necesitamos realmente pedirle a Dios: Señor, dame creatividad. Señor, en esto que pienso hacer, que tú ya me mostraste o que tú ya me diste por ahí, ¿verdad? Una idea. Señor, que yo pueda realmente sacar de eso que tengo dentro de mí que es tuyo y que pueda darle esa forma, que yo pueda darle esa figura, que yo pueda darle esa delicadeza para que lo que yo haga vaya representando esa creatividad que tú pusiste en mí y que hoy yo puedo decir y yo pueda hacer en mí una realidad para cualquier emprendimiento que tengamos. Entonces, este es el primer valor que vamos a estudiar de 5 valores que son complementarios para el éxito en la economía del reino: la creatividad. Vamos a orar para pedirle a Dios que Él sea el que pueda iluminarnos, Él sea el que pueda inspirarnos, que pueda remover nuestra horchata y empezar a hacer que esas ideas empiecen a moverse en nuestra mente. Miren, hasta en sueños Dios puede darnos visiones de algo lindo que Dios quiere hacer a través nuestro y que puede ser de beneficio para nuestra economía y para la economía de nuestra familia. Así es que yo le digo, es tiempo de desempolvar sueños, es tiempo de decir: yo tenía una idea, pero hace años y nunca la hice. Pero yo le digo, mire, empiece a hacerlo. Mire, tantas personas que en esta época de pandemia han sacado sus emprendimientos a luz y han empezado a hacer grandes cosas, porque yo he visto realmente negocios establecerse por ideas creativas que han tenido las personas y que han puesto a veces a la venta en línea. Ni siquiera tienen que tener una tienda, ni siquiera tienen que tener un negocio formalmente establecido. Simplemente se empiezan a promocionar a través del internet y así logran tener sus emprendimientos realizándose y pudiendo ser de éxito. Así es que yo les invito y les animo a que ustedes puedan realmente pedirle a Dios que Él sea su inspiración, que podamos también tomar y ver lo que nosotros tenemos alrededor nuestro, lo que Dios ya nos ha dado. No podemos decir que no tenemos nada. Dios nos ha dado cosas, nos ha dado instrumentos, nos ha dado habilidades, nos ha dado capacidades, nos ha dado maneras para que nosotros podamos diferenciarnos de otras personas. Y eso es lo que vamos a pedirle a Dios que haga hoy a través de esta oración. Señor, gracias, Padre, porque hoy reconocemos que tú, Señor, al crear todo lo que existe, Señor, nos has demostrado esa capacidad infinita que tiene, Señor, de ser creativo, de ser alguien que puede, Señor, visionar cosas más allá de la imaginación. Señor, si lo que nosotros estamos viendo alrededor nuestro es bello, Señor, todo lo que tú creaste tiene belleza, tiene sensibilidad artística, Señor. Tú eres, Señor, un artista, tú eres un creativo por excelencia. Y hoy te pedimos que eso, Señor, porque fuimos hechos a tu imagen y a tu semejanza, Señor, hoy puedas desarrollarlo en nosotros, despertarlo en nosotros y puedas abrir, Señor, nuestra mente, nuestra voluntad, Señor, para que empecemos a crear, a visionar, a soñar cosas que tú quieras, Señor, que nosotros desarrollemos y que estas sirvan, Señor, para darle gloria a tu nombre y que también sirvan, Señor, para ayudarnos al sostenimiento y a nuestra economía familiar. Padre, yo te pido que aquel que diga, yo de eso sí no tengo, no soy nada creativo, no puedo, no siento que no tengo la capacidad de crear, que hoy pueda convencerse que sí hay de eso tuyo allá adentro y que necesita ser activado. Señor,
Pon el querer como el hacer en nosotros, Señor, para que podamos nosotros, Señor, ser esas personas que tú quieres que seamos, prósperas, que tú quieres que seamos, Señor, que nosotros, Padre, no debamos nada a nadie, Señor, que no seamos cola, que seamos cabeza, Señor. En el nombre de Jesús yo pido, Señor, que esa inspiración venga y que pueda transformar, Señor, esos espíritus que a veces tenemos, Señor, esas emociones que a veces tenemos, Señor, que no nos dejan superar, Señor, a veces los temores, los miedos. Señor, quita todo eso y pon, Señor, de tu espíritu en nosotros, Padre, porque sabemos que tú, Señor, puedes hacerlo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y gracias, hermanos, por conectarse. Los esperamos el próximo viernes para el segundo valor y los domingos también en las transmisiones que tiene la congregación. Dios les bendiga. Con un corazón sencillo, como al principio te conocí, y recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí, y recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí, y recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver
años de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar otra vez. Ministerios Verbo Guatemala ha elaborado unas enseñanzas y te invita a compartir la nueva serie titulada La Economía del Reino, activando los principios de Dios en nuestra economía. Ahorro e inversión, por Héctor Díaz, domingo 18 de octubre. El Dar, por Óscar Calderón, domingo 25 de octubre. La economía de Dios y la economía del mundo, por Daniel García, domingo 1 de noviembre. Transmitido por las distintas redes sociales de tu iglesia local. No te pierdas la economía del reino.